Bueno, el tema de esta tarde, y que es algo que el Señor me estaba llamando la atención hace tiempo para considerarlo, para compartirlo, tiene que ver con el tema de la sabiduría de Dios. Y es que aquellos que venimos ya hace mucho tiempo hablando acerca del Padre y del Hijo, hay cuestiones que las hemos naturalizado. Por ejemplo, cuando hablamos de estos pasajes, que le voy a pedir a mi esposa si nos acompaña en la lectura, de 1 Corintios 1:24 y 1 Corintios 1:30, lo utilizamos para determinada situación. Vamos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Un poquito más cerca. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el de 1 Corintios 1:30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, y justificación y santificación y redención. Seguramente muchos de los que están aquí presentes y han estudiado el tema de Jesús como Hijo de Dios han utilizado este pasaje para poder explicar lo que dice nuestro Padre Celestial en el libro de Proverbios, ¿verdad? En el libro de Proverbios, el capítulo 8, y es un pasaje que utilizamos más como referencia, como definición, que como explicación de qué es la sabiduría de Dios. Y lo que voy a compartir hoy es parte de un material que está subido ya hace mucho tiempo a la página de Maranata Media, pero que por alguna razón no le había prestado atención a este punto y bueno, quería que juntos podamos meditar en él, ¿sí? El poder responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué se dice que Cristo es la sabiduría de Dios? Pablo lo presenta ahí. Cristo no solamente es el poder de Dios, también es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa que Cristo fue hecho sabiduría de Dios por nosotros? Y cómo esto también nos ayuda a entender que Cristo, ¿sí?, es la sabiduría de Dios, ¿sí? Cómo nos ayuda a Cristo a entender que Él es la sabiduría de Dios. Y en este sentido me gustaría que podamos analizar 4 aspectos. Primero, ¿quién es este Dios que es poseedor de esta sabiduría? Tal vez para muchos pueda hacer algún repaso de estos temas y para otros tal vez sea la primera vez. Calculo que va a ser más repaso que la primera vez, pero bueno, como lo estoy grabando, anhelo que también alcance a aquellos que van a escuchar este tema y emocionarse por ver estas verdades en la palabra. El segundo aspecto, ¿qué significa que Dios es el poseedor de esta sabiduría? El tercer aspecto, ¿cómo define Dios esa sabiduría? Y por qué Cristo, ¿sí?, como definición, es la sabiduría de Dios. Y me gustaría que arranquemos con el primero de estos aspectos. Para eso le invito a mi esposa que lea Lucas capítulo 11, verso 1 y 2. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. El versículo continúa, ¿verdad? Pero el interés estaba puesto en el deseo de estos discípulos y en la enseñanza que les da Jesús. Primero, y considerando esto de quién es ese Dios de la sabiduría, primero y antes que todo, y como diría Wagner, antes que ser el creador, nuestro Dios es un Padre. Y Jesús nos invita a hablar con ese Dios y nos invita a hablar como nuestro Padre, no simplemente el Padre como un título, sino en una relación con un Padre, con nuestro Padre que está en el cielo. Y me llama la atención esto porque es interesante cómo Dios quiere que nos dirijamos a Él en estos términos de relación y de conexión de hijos con su Padre, ¿sí? Así que, primeramente, este Dios de la sabiduría es un Padre. ¿Y qué clase de Padre es este Dios? Vamos a leer estos 3 pasajes y los meditamos juntos. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Primera de Juan 4:8 dice: El que no ama no conoce a Dios, porque Dios
es amor. Y Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué clase de Dios, qué clase de Padre es este Dios de la sabiduría? Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Y él le hizo pasar todo su bien, toda su bondad. Y dice Éxodo 34, 6, que pasando Jehová delante de Moisés, proclamó Jehová, Jehová. Y proclamó su nombre, ¿verdad? Lo que es también, tal vez en algún otro momento he comentado, es su carácter, es lo que él es. Jehová significa yo soy el que soy y está haciendo hincapié e interés en que conozcamos qué es él. Bueno, ¿cuál es su carácter? ¿Qué es lo que Dios se presentó delante de Moisés como un padre? Bueno, se presentó como misericordioso, como clemente, como paciente, como alguien que rebosa de bondad, de veracidad, como alguien fuerte, ¿sí? Y Juan resume este concepto de una manera magistral. Lo resume el carácter de Dios diciendo que Dios es amor, ¿sí? Dios es un Padre amoroso. Y esto es algo que nos debiera interesar, ¿verdad? Dios es un Padre amoroso que se preocupa por su creación. Otra cosa que leemos en Efesios 3, 14 al 15, es que este Padre no es Padre de los que están en el cielo solamente o de los que están en la tierra, sino que es Padre de todos. Es Padre de los que están en el cielo, es Padre de los que están en la tierra, y de ese Padre, de su nombre, es nombrada toda la familia, ¿sí? Es decir, reciben este carácter de parte de Él. ¿Cómo nos considera este Dios, el Dios de la sabiduría? ¿Cómo nos considera Dios como un padre? ¿Cómo nos ve Dios? En Lucas 12, 6 al 7, dice lo siguiente Jesús. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Vamos a seguir leyendo todos y meditamos en ellos. Dice Salmos 45. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te los podemos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Mateo 3:17 dice, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Muchas gracias. Leyéndolos todos de una, uno puede volver y repasar y empezar a vincular estos conceptos. ¿Cómo considera Dios, cómo nos considera Dios como un padre? Bueno, lo primero que podemos ver en el de Lucas 12, 6 al 7, es que somos valiosos. Somos más valiosos, ¿sí? Somos de más estima vosotros que muchos pajarillos, ¿sí? Y un pensamiento que surge de aquí es que Dios no se olvida de nadie. Somos importantes para Él, somos muy valiosos. El segundo pensamiento, que surge de Salmos 45, es de que Dios tiene pensamientos para con nosotros. Dios tiene sueños, deseos, ¿sí? Acerca de nosotros. Y dice que si nosotros quisiéramos contarlos, no podríamos contar. ¿Qué número tan grande sería que no lo pudiéramos contar, verdad? 1, 2, 3, y empecemos a contarlo con las manos. 20 ya se nos escapan de las manos. Pero si uno quisiera contar todos, no pudiéramos, ¿sí? No podríamos. Y dice, si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué número tan grande es? Todos esos pensamientos que tiene acerca de vos y de mí, que no pueden ser enumerados. Ahora, ¿cómo son esos pensamientos que no pueden ser enumerados? Uno diría, bueno, del hombre capaz hay algunos que son buenos y otros que no son tantos, pero de Dios, ¿cómo serán para con nosotros? En Jeremías 29:11 dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Todos esos pensamientos, cada uno de ellos, que no podemos contar y que no pueden ser enumerados, son todos de paz. Ninguno es de mal. Y pensando en ese momento tan especial en la historia de Jesús, el comienzo de su ministerio, Dios nos
expresa en palabras lo que siente como padre para con nosotros, expresándolo en el momento del bautismo, expresando lo mismo que le dijo a Jesús en el momento del bautismo, ¿sí? ¿Qué cosa? De que somos sus hijos amados, de que así como Jesús es amado, nosotros somos también aceptos en ese hijo amado. Y lo otro que pensaba con respecto a esto, de que somos amados con el mismo amor que Dios amó a su hijo. Y no por algo que vaya a hacer o tenga que hacer, sino porque es su hijo, porque ya lo es. Y ese es el descanso que recibía Jesús constantemente. Vení, vos sos mi hijo amado, vení, en vos tengo mi deleite, me haces feliz. Esto con respecto a Dios y quién es este Dios de la sabiduría. Ahora, pasando al punto de qué significa que es la sabiduría de Dios, o sea, que le pertenece a Él. ¿Qué significa que Dios es el que posee esta sabiduría? En 1 Corintios 8:6, y te voy a invitar para que leas todos los pasajes, nos dice algo con respecto a este Padre. Dice, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Y Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué interesante, ¿verdad? Son pasajes conocidos para quienes estamos en el tema del Padre y del Hijo, pero volvamos a meditar en ellos y a repasar estos conceptos. ¿Qué significa que Dios es el poseedor? Bueno, Dios se presenta aquí como el Señor y soberano de todo, ¿verdad? Pero se presenta en 1 Corintios 8:6 como de quien son todas las cosas, incluso la sabiduría. Es el poseedor de todo. Ese poseedor de la sabiduría, claro, es de todas las cosas y nosotros en Él. También nos dicen estos pasajes que Él es el único sabio Dios. Hablando de que es la sabiduría de Dios, nos dice que no hay otro que sea sabio como Él. Él es el único sabio Dios, ¿sí? Y nos habla de que Él no recibe su poder ni sabiduría de nadie. Él es la fuente de esa sabiduría de la cual es el único sabio Dios. Y de que todo lo que vemos, todo lo que hay, proviene de Él. Él es el uno, ¿verdad? Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro como Él, no hay otro igual. Ahora, ¿qué con respecto a la sabiduría en particular, más allá del texto de 1 Timoteo 1:17? En Isaías 40, del 10 al 14, nos dice lo siguiente el Señor. Dice, he aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y midió los cielos con su palmo, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó conocimiento o le mostró la senda del entendimiento? Qué impresionante, ¿verdad? Cuando uno se pone a meditar en estas preguntas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Creo que hay cálculos de cuánta masa líquida hay en el planeta, pero cuando uno se pone a hacer todas estas preguntas y lo pone bajo estas medidas y este razonamiento, uno empieza a ver la magnitud, ¿sí? La omnipotencia de este Dios que puede hacer lo que dice en estos pasajes. Hablo del versículo 12 de Isaías 40, pero luego avanza un poquito más y nos habla de que este poder ilimitado, que no tiene fin, que va más allá de toda comprensión, también abarca su conocimiento. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? Es decir, no hay nadie que le haya enseñado sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios,
No es una sabiduría que alguien le haya dado, no es algo que alguien le haya aconsejado, no es algo que alguien le haya instruido, no es algo que alguien le haya enseñado o le haya dado ese conocimiento, ¿sí? Es imposible enseñarle a él porque él sabe todo lo que hay que saber, es decir, es omnisciente, él conoce todo y nos dice que toda esa sabiduría y que todo ese conocimiento proviene de él. Vamos a leer 3 pasajes más y me gustaría ver un poco acerca de cómo es que este conocimiento llega a todas partes, ¿sí? Él es la fuente y el poseedor de esta sabiduría. ¿Cómo es que esta sabiduría, cómo es que su presencia se hace palpable en todas partes, ¿sí? Y nos dice el Salmo 36, del 7 al 9, lo siguiente. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán plenamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Y Juan 7:38-39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Y esto es interesante y vamos sumando al pensamiento, ¿no? O sea, Dios es el poseedor de esta sabiduría, nuestro Padre es el poseedor de esta sabiduría, y todo ese poder, toda esa sabiduría, todas esas delicias, todo eso con el que nosotros seremos plenamente saciados de la grosura de tu casa, todo eso Él lo abreva del torrente de sus delicias. Y nos dice que en Él está ese manantial de la vida, en Él está ese torrente, en su luz veremos luz. Nos dice que ese torrente, ese manantial es un río. Un río, nos dice el libro Apocalipsis, un río de agua de vida, límpido como el cristal, que proviene del trono de Él y del Cordero. Y lo que nos dice Jesús en Juan 7 es que esos ríos de agua viva hacen referencia ¿a qué cosa? Hacen referencia a su espíritu, ¿sí? Ese poder, esa sabiduría que fluye a nosotros como un río, es su espíritu. ¿Y qué es su espíritu? Bueno, Salmo 139, 7 al 10 nos da una respuesta y acerca de esto y de cómo sostiene la vida, el apóstol Pablo en el libro de Hechos también nos da otra respuesta. Así que te voy a pedir, Pame, para leerlo. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y Hechos de los Apóstoles 17, 25 y 28. Pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Estos pasajes nos ayudan a entender un poquito acerca de qué es, bueno, un poquito no, bastante, nos hablan acerca de que el Espíritu de Dios es su presencia, y es por medio de su Espíritu que Dios puede estar presente, dice el pasaje, en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí? Si subís al cielo, allí estás tú. Si vas al infierno, allí también estás tú. Si tomare la salva y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde no podamos estar alejados de su presencia. Y David define el Espíritu de Dios como su presencia. Así también vemos que, como vimos en los pasajes anteriores, que el recibir el Espíritu de Dios es recibir estos ríos de agua viva, ¿verdad? En Juan 7:39. Y que es recibir también este manantial de vida. ¿Se va comprendiendo hasta acá? Es decir, recibiendo el Espíritu de Dios, recibiendo su presencia, recibimos este río de agua viva, recibimos este manantial de vida, este torrente, y es eso, como dice el apóstol Pablo, lo que a nosotros nos da vida, nos da aliento, nos da todas las cosas. Es Él
que de Él, de ese manantial, de que fluye su espíritu, de lo que recibimos todos, ¿sí? Dice, pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Y agrega Pablo que en Él vivimos, nos movemos y somos. Es el que nos mantiene vivos, el que hace latir nuestros corazones. O sea, en resumen, y sé que esto puede ser un poco repetitivo para algunos, cuando hablamos de estos temas, hablamos de que Dios es todopoderoso, de que tenemos un Dios que todo lo puede, de que todo lo sabe, de que puede estar en todas partes por su espíritu, de que todo le pertenece a Él, de que el poder, la autoridad y la sabiduría son propiedad de Él y se los da a quien quiere. Ahora, el punto no estaba acá simplemente, ¿sí? Y me gustaría partir bajo esta base para poder avanzar sobre el concepto que venimos a charlar en esta tarde, acerca de la sabiduría. ¿Cómo Dios define a la sabiduría? ¿Cómo define Dios a esta sabiduría? Bueno, hay una pregunta que me hago con respecto a esto y que tal vez ustedes se lo hayan hecho alguna vez. Siendo que Dios es todopoderoso, siendo que Dios posee toda la sabiduría, todo lo tiene a su alcance, siendo que no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Por lo menos de los pasajes que hemos leído. Siendo que estamos de acuerdo en esto, ¿por qué Él solo, que podía hacer todo, no podía crear los millares y millones de habitantes que hay en este universo y decirles, síganme y obedézcanme? ¿Por qué? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer respecto a cuando hablamos acerca de este Dios. Y la respuesta que Dios nos da, por lo menos el que vamos a leer primero, ¿sí? Es la manera en la que Él crea todas las cosas. Al revelar cómo creó todo Dios, nos está dando la respuesta a esta pregunta. Tal vez está en nuestro corazón el pensamiento de si yo puedo hacerlo todo, pero la pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo de la manera que lo hizo? ¿Qué nos está queriendo enseñar ahí? Y cómo esto también nos ayuda a entender acerca de esta sabiduría. Vamos a leer el texto de Hebreos 1, del 1 al 5, para ir avanzando en este entendimiento. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo? Muchas gracias. Comienza el apóstol Pablo indicándonos algo que me parece que tal vez son de las cosas que naturalizamos respecto de Dios. Dios habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo? Lo hizo a través de intermediarios, no lo hizo directamente. Y son preguntas que nos hacemos cuando leemos el Antiguo Testamento y cuando nos preguntamos respecto de ¿y quién habló acá? ¿Y quién fue el Jehová o quién es ese Dios cuando dice? Y el apóstol Pablo nos dice que lo hizo a través de intermediarios, que lo hizo a través de otros. En este caso dice a los padres por los profetas. Y, porque esto es primeramente, ¿sí? Primeramente fue este intermediario de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. No me voy a meter acá en la explicación, sí, el Hijo también fue intermediario en el Antiguo Testamento, acá estamos hablando de otra cuestión, pero el concepto acá es que Dios habló por medio de, ¿sí? Dios podía haber hablado directamente, claro. Pero la primera señal que ya nos da esta referencia es de que lo hizo a través de otros, de que resignó el hablar para que hablase por medio de sus hijos, en este caso, su hijo particularmente. Y también nos agrega en el versículo 2 que a su hijo constituyó heredero de todo, es decir, todo lo que tenía el padre,
todo ese poder, toda esa sabiduría, todo lo que mencionamos en los versículos anteriores, todo se lo dio al Hijo. Y además agrega de que fue por medio de su Hijo que hizo el universo. Y además que el Hijo ahora es quien lo revela. No se revela a sí mismo el Padre, es el Hijo el resplandor de su gloria, es el Hijo la imagen misma de su sustancia, es el Hijo quien sustenta todas las cosas con la palabra del poder del Padre. También nos dice que el Hijo heredó un nombre, más excelente nombre que ellos, ¿verdad? Y este Hijo lo heredó porque es Hijo. Ahora, Dios al Hijo, en el verso 5, al decirle, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, le está dando todo, le está dando la vida, le está dando identidad, vos sos mi hijo, le está dando valor. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Le está dando todas esas cosas. Y le dio todo lo necesario para que el universo funcione, ¿sí? Todo lo necesario para el universo de Dios reside en su Hijo. Recibe el poder, recibe la sabiduría, recibe la vida, pero también otras cosas residen en su Hijo y estas cosas están revelando a Dios. Vamos a ver de aquellas que no están tan visibles acá, pero que Jesús habla y que nos está dando cuenta acerca de este Dios, acerca de la sabiduría de este Dios. En Juan 5:19, y vamos a leer todos de corrido para meditar en ellos. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Juan 8:29, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y Colosenses 2, del 9 al 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Qué interesante estos pasajes, ¿verdad? Jesús nos está revelando también aquellas cosas que recibió del Padre y que lo están revelando a Él. Él no podía hacer nada de sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Nada hace por sí mismo. Pero también nos dice Juan 8:29 que el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo el Padre. ¿Sí? Y nos agrega, ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. En el Hijo reside la confianza en Dios plena, completa. Él sabía que estaba con Él y que no lo dejó solo. Residía la confianza en Dios, residía la obediencia en Dios, residía el reconocimiento de la autoridad del Padre y residía también un sentimiento de amor y de aceptación hacia su Padre Celestial. Miren qué lindas palabras la de Juan 8:42, reconociendo de su procedencia. Yo de Dios he salido y de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Confiaba absolutamente en las palabras de su Padre, confiaba absolutamente que era su Hijo, obedecía. Tengo que ir ahí, voy para allá, ¿sí? Él me envió, entonces por eso he venido. Y esto también nos está revelando qué cosa. En Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10, el último que leímos de esta secuencia, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué significa esto? El Hijo es la plenitud de Dios mismo. Cuando queremos conocer a Dios, el Hijo es corporalmente todo lo que podemos conocer acerca de Dios. Es el fundamento de este reino. Todas estas características de las que estuvimos leyendo y estuvimos hablando, hablan de cómo es Dios, de cómo es la plenitud de lo que Él es. Y dice que vosotros estáis completamente en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí?
nos marca esto, nos está marcando de que cuando vemos a Cristo, ¿sí? Estamos viendo a Dios. Y hay algo que vemos en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, respecto a este Hijo, ¿sí? A Cristo como sabiduría. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recordamos los pasajes anteriores que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recordamos también de que Él se anonadó a sí mismo. Y recordamos que Él se hizo siervo y se hizo obediente, y obediente hasta muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Y es por esto que dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Es en este sentido, ¿sí? De que Cristo se humilló a sí mismo y que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, en que Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre, le dio un carácter que es sobre todo carácter, ¿sí? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Dios le dio autoridad a Jesús y en este sentido también, al exaltarlo, lo está colocando como ejemplo para todos. Al arrodillarse y al doblarse toda rodilla delante de Él y al confesarlo como Señor, lo estamos colocando también como ejemplo a seguir. Y nos está mostrando cuál es ese camino a seguir de esta sabiduría, de este poder. Y dice Apocalipsis 22, que de ese trono, del que leímos antes, Apocalipsis 22:1, de ese trono que de ahí provenía ese río de agua pura, ¿sí? Un río puro de agua de vida, no solamente proviene del trono de Dios, sino también dice, y del Cordero. Es decir, que acá es interesante en la respuesta a la pregunta que vine a proponerles a la mitad del estudio. ¿Por qué no Dios solo? ¿Por qué a través del Cordero? ¿Por qué es que el Espíritu, la presencia que recibimos, ese río puro de agua de vida, no es solamente de Dios, sino también del Cordero? El apóstol Pablo habla acerca de esto, Romanos 8, 9 al 10, y el apóstol Pablo también en Gálatas 4, 6 nos describe un poquito más el porqué de esto. Este no lo leí. Vamos a leer Romanos 8, Sí. 9 al 10. Dice, para más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Es muy interesante esto, ¿no? Volviendo al concepto este del río de agua de vida, es de ese trono que procede el río de agua de vida, ¿sí? Y allí habíamos visto que no estaba solo Dios, sino también estaba el Cordero. Es decir, recibimos la vida de Dios, recibimos su Espíritu, y esa vida, 1 Juan 5:12, esa vida está en el Hijo. Es decir, lo que nos está enviando, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, es la presencia de Jesús en nuestra vida. Nos está enviando su presencia y es la presencia de un hijo. Dice Gálatas 4:6 que Dios envió el espíritu de su hijo. No está enviando simplemente el suyo propio, de alguien que no tiene autoridad encima de él, de alguien que no necesita ser enseñado por nadie, de alguien que no necesita someterse a nadie, de alguien sino que nos está enviando su propia sabiduría, su propio espíritu, reflejado en su hijo. De alguien que sí es obediente, de alguien que sí está unida a la sabiduría, al poder, sumado a la obediencia, a la sujeción a su Padre. Y esto también nos trae un poquito a colación del por qué lo recibimos. Dice Gálatas 4:6 que al recibirlo en nuestros corazones, clama, Abba Padre. Es decir, hay una imposibilidad de nuestra parte, sin recibir este espíritu, de poder reconocer a Dios como un padre. Y es este espíritu que nos trae este sentido de bendición de un padre a un hijo. Es este espíritu que nos da conocimiento de qué cosa, de la verdadera sumisión que tenía este hijo a un padre y nos da confianza para obedecer. Cuando entendemos que Jesús
no hacía nada de sí mismo, sino lo que había hacer al Padre, lo que escuchaba de su Padre, recibimos el espíritu de alguien que no hacía nada de sí mismo, que no hablaba sus palabras, sino que solo lo que su padre le indicaba, iba a donde su padre le decía. Estaba completamente muerto al yo y hacía solo lo que a su padre le agradaba. Es interesante esto. Yo la verdad cuando hablaba acerca de la sabiduría, solamente lo conectaba a poder explicar que Cristo es el engendrado, pero entenderlo a la luz de lo que presentan las Escrituras, de recibir la presencia de Jesús, recibir el Espíritu de Jesús, abre la mente, abre el corazón a poder comprender cuál es el deseo de Dios, de poder conectarnos nuevamente a Él como un padre se conecta con su hijo y nosotros como hijos en su misión amorosa a este Padre Celestial, dándonos confianza, dándonos la seguridad para obedecer. Y nos dice que sin este espíritu, sin el Espíritu de Cristo, es imposible para nosotros saber cómo someterse, cómo confiar, cómo obedecer a Dios. Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, dice Pablo, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Si esto ocurre en nuestra vida, tenemos vida, pero es imposible sin el Espíritu de Cristo, sin el Espíritu de un Hijo. Entonces, por este sentido, es que vuelvo a recuperar los pasajes que leímos al principio. Y el apóstol Pablo es claro, que es Cristo el poder de Dios, que es Cristo la sabiduría de Dios. Cristo es la definición de lo que entendemos con respecto a sabiduría y con respecto al poder. Hoy hablamos en la lección de escuela sabática cómo definíamos el concepto de poder, cómo definíamos el concepto de autoridad. Cristo es este concepto perfecto de lo que es el poder de Dios, de lo que es la sabiduría de Dios. Y es interesante que es hecho así por nuestra causa. Dice, el cual de Dios nos es hecho. El cual de Dios nos es hecho. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría. Dios lo hace por nosotros, para que podamos entender, para que podamos comprender cuál es su sabiduría, para que podamos entender cómo es ese poder. Por medio del Espíritu de Dios recibimos dentro nuestro lo que es Cristo. Recibimos su personalidad de hijo en nuestra vida. Recibimos la personalidad sumisa de un hijo de Dios. Es esto lo que recibimos cuando recibimos el espíritu de un hijo, el espíritu de Jesús. Y es esta personalidad de Cristo que cuando mora en nuestro corazón puede clamar a Abba Padre. Es decir, nos enseña a amar a un padre, nos enseña a obedecer a Dios como un padre. También vemos que es esta vida de Cristo la que, así como nos enseña a decir Abba Padre, es la que nos da fibra a cada nervio de nuestro cuerpo, a cada fibra de nuestro ser, nos da vida, nos da fuerza, ¿sí? Así como la sabiduría es el poder de Dios, nos da fuerza para obedecer, nos da fuerza para decirlo. ¿Por qué? Dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿cómo estamos nosotros? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que recibimos este espíritu para poder decir Abba Padre. A ver, un muerto, ¿puede decir algo? ¿Un muerto puede hacer algo? No, está muerto, ¿sí? ¿Salvo que tengamos alguna idea de zombies? No existe esto, ¿sí? Un muerto está muerto. Ahora, lo que nos está diciendo es que al recibir la vida de Jesús como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ahora podemos no solamente expresarnos, tener esa vida, esa fuerza para hacerlo, sino que ahora, por medio de esa sabiduría, podemos decir, Abba Padre. Al recibir el Espíritu de Cristo podemos clamar Abba Padre. ¿Por qué? Dice Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo vivimos esto por la fe, creemos que es así y aceptamos que es así, porque sabemos lo que pasó y sabemos lo que ocurre constantemente en el entendimiento de que Cristo se está dando constantemente, como un cordero hoy inmolado, se está dando constantemente por mí. Salomón también habló de este tema y afirma cómo es que funciona todo esto en el universo.
Vamos a leer Proverbios capítulo 8, verso 2 al 21. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y hallo el conocimiento en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y la sana sabiduría. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman hereden hacienda y yo llenaré sus tesoros. Hay un montón de cosas acá para hablar, es un pasaje largo, pero me gustaría meditar en algunos conceptos. Primero, la sabiduría habita en la prudencia y en los consejos, ¿sí? Dice que habito con la prudencia y hallo el conocimiento en los consejos. Es decir, no se basa en sus propios consejos, lo halla ese conocimiento en esos consejos, en esa prudencia. Hay sumisión constante en esta sabiduría. Y nos aclara que el temor de Jehová, que sabemos por lo que dice Proverbios capítulo 1, que la sabiduría es el temor de Jehová, o el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Hay una expresión en griego cuando hablamos del mal o de la maldad como anomia, ¿sí? O sea, sin ley. Cuando hablamos de aborrecer el mal, está hablando de que aborrece el vivir sin la ley. Aborrece vivir sin esa palabra. También dice que aborrece la soberbia y la arrogancia. Esto es por ahí un poco más claro para nosotros. Aborrecer la soberbia y la arrogancia es el no querer someterse a nadie, ¿sí? La soberbia, no quiero darle la razón a nadie, igual la arrogancia, creerse superior a otros. Cristo dice, esta sabiduría, que aborrece esto, aborrece esta idea de no estar sujeto a. Y también dice que aborrece el mal camino y la boca perversa. Es decir, cuando habla del mal camino, habla de la voluntad propia, ¿sí? El hombre piensa que sus caminos son derechos, ¿sí? Pero su fin es camino de muerte. Esta sabiduría aborrece el camino propio. Y esta sabiduría aborrece también la boca perversa, es decir, esa boca que no habla las palabras de Dios, habla las palabras propias. La personalidad de Cristo manifiesta constantemente la sumisión de un hijo a un padre, y eso se lo llama la sana sabiduría. Es decir, tenés sabiduría sana y tenés sabiduría que no es sana, ¿sí? Sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. Ahora, el pasaje dice en el verso 15 que por mí reinan los reyes. No dice que los reyes saben que por él reinan. No dice que los reyes saben que por esta sabiduría que habita en la prudencia y en el conocimiento en los consejos, ¿sí? Y que haya conocimiento en los consejos, no dice que los reyes son conscientes de eso, pero dice que los reyes reinan por esa sabiduría y que los príncipes determinan justicia. Que por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Nos está diciendo de que sin este principio de sumisión del canal a la fuente, que lo venimos estudiando en el modelo divino, no hay gobierno que resista. Lo veo a Martín y pienso en esta Argentina querida, ¿no? Pienso un poco en lo que estamos viviendo hoy en día y realmente a la pérdida de autoridad, a la pérdida de sumisión hacia la fuente, en este caso social, ¿sí? Política, también hay una pérdida, ¿no? Y lo que vemos es que no hay gobierno que pueda resistir quebrantándose este principio de sumisión. Por eso dice que por mí reinan, por mí dominan. Porque si no se quebranta este modelo divino, las bendiciones, también nos dice este pasaje, que vienen de amar la sabiduría de Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia, ¿sí? Recibimos cuando le amamos.
Y, y sabemos que le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Es otro razonamiento para continuar. Pero tiene que ver con el apreciar este carácter. Nos habla de apreciar esta sabiduría, apreciar esta personalidad que tiene Cristo como Hijo de Dios. Y luego, los siguientes pasajes, tal vez más conocidos, del 22 al 31, describen cómo Dios lo trajo a la existencia y cómo lo establece como hijo. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites, para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo, regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Qué pasaje hermoso. Y no me canso de meditar en esta lectura. Dios poseía la sabiduría desde el principio. Dios poseía a Cristo, Dios poseía esta personalidad de hijo sumiso desde el principio. Dios posee a Cristo desde el principio. Y la verdad que es un motivo nuestro de agradecimiento. Uno entra primero con la pregunta, ¿por qué Dios no lo podía hacer todo solo? Pero luego uno se da cuenta de que esto es la manifestación de su carácter, es la manifestación de lo que Dios es. Gracias es a Dios por su Hijo. Debiéramos dar gracias a Dios y estar agradecidos porque sin Él nada podría funcionar, ¿sí? Y nada funcionaría correctamente como lo conocemos hoy en día. El Hijo estaba con el Padre ordenándolo todo. El Hijo manifestaba constantemente obediencia sumisa y confiada a su Padre, ¿sí? Yo estaba con Él ordenándolo todo. Yo estaba con mi Padre, ¿sí? Cuando mi Padre hizo todo esto, yo estaba con Él. Y dice el pasaje que era su delicia. El Padre manifestaba que se deleitaba en el Hijo todos los días, de día en día. Y el Hijo, a la vez de que recibía las expresiones de alegría, las expresiones de alabanza, che, Hijo, qué bueno lo que estás haciendo, el Hijo se regocijaba, ¿sí? Y se regocijaba, se ponía contento delante de su Padre. Y su regocijo no se lo guardaba para sí. Además de expresárselo a su Padre, dice que tenía mis delicias con los hijos de los hombres. Esas delicias, ese regocijo, lo compartía con todos. No se lo guardaba. Así, de esta manera, vemos al Padre como una fuente de todo, ¿sí? Incluso del Hijo al engendrarlo, de la sabiduría al ser engendrada. Y vemos un Hijo engendrado a quien se le dio todo. Sí, el Padre no se guardó nada, le dio todo a su Hijo, y por medio de ese Hijo es que fluye todo lo necesario para que todo funcione. Ahora, este poder y esta sabiduría que hablábamos desde un principio, a la lectura que uno puede seguir haciendo en la Escritura, vemos que el Señor se complace en mostrar que están combinadas con otra cosa. Y el mismo testimonio de Jesús nos habla de esto. El poder y la sabiduría de Dios se combinó con esa obediencia sumisa del Hijo, y una obediencia sumisa y confiada en su Padre. No es algo aislado, no son conceptos aislados. Yo lo pensaba en relación a cómo la justicia y la misericordia se besaron, ¿verdad? Como dos conceptos que parecen contrarios, ¿sí? El poder, lo que te da fuerza, autoridad, y la sabiduría, el conocimiento, se combinaron en Cristo, a través de esta obediencia sumisa y confiada. Y es esta personalidad del Hijo que combina estos aspectos lo que fluye a todo el universo por medio del Espíritu de Dios. Es lo que nos llega a todos de esta manera. Y esto es algo que me gusta mucho, que tiene que ver con que el carácter de Dios es darse. Se da constantemente.
no se guarda nada para sí. ¿Podía haber hecho todo a su manera? ¿Podía haber hecho que todo? Sí. ¿Podía haber hablado directamente? También. Pero se dio por completo. Y esto es algo que la cruz revela claramente. La cruz es una manifestación clara de cómo esta vida, de cómo esta personalidad divina fluyen al entregarse por completo. El Padre se da por completo al entregar a su Hijo. Y el Hijo se entrega por completo a la voluntad de su Padre, constantemente por nosotros. Constantemente, esto es algo que nos está presentando y por eso es que el apóstol Pablo, y con esto vamos concluyendo, nos dice en el contexto de la sabiduría lo siguiente, 1 Corintios 1, 18 al 24. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos buscamos el héroe, que venza, que salga victorioso, ¿sí? Sin embargo, esta revelación de la sabiduría de Dios es locura para judíos, para griegos, para el mundo actualmente. La predicación de la cruz de la que habla el apóstol Pablo en el verso 18 es locura a los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es decir, acá empieza a combinar conceptos. La predicación de la cruz, es decir, Cristo, es decir, darse constantemente por nosotros, que la revelación de lo que hace el Padre, es poder de Dios. Y me hace recordar a la cita que dice que es el misterio de la cruz la que resuelve todos los demás misterios. Es en la cruz donde podemos comprender verdaderamente a Dios en las expresiones más tiernas y amorosas, de poder verlo como un padre. Entender que Cristo es la sabiduría de Dios no solo resuelve el asunto de que Cristo es hijo engendrado de Dios, nos da las herramientas para entender que en Cristo la vida fue manifestada. La plenitud de la deidad fue manifestada en toda su expresión. El versículo 21 me gusta mucho, dice, y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Dios enloquece la sabiduría del mundo, pero se presenta a sí mismo a través de la sabiduría. Se presenta a sí mismo a través de Cristo. Y lo hace, dice, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es a través de esta manifestación que Dios se está revelando, que Dios quiere que le conozcamos. La vida eterna es conocer a Él y a su Hijo. ¿Cómo es que Dios lo hizo? A través, por medio de la sabiduría, por medio de Cristo. Y lo hizo por la locura, lo que el mundo llama locura, de la predicación de la cruz, que es un débil reflejo de lo que causa el pecado en el corazón del Padre. De que Él está angustiado constantemente por nosotros, fortaleciéndonos y dando vida. En 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8, dice lo siguiente. Dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo, que se desvanece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, hubieran crucificado al Señor de gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, Sí. Si le hubieran conocido. Este pasaje me lo compartió hace unos días el hermano Daniel Benjar y la verdad que me dejó explotada la cabeza. Es hermoso este pasaje.
hablamos sabiduría entre perfectos. En Cristo, ¿verdad? Lo podemos decir. Y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que se desvanece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y me hace pensar esto, ¿no? Cómo el mundo entiende la sabiduría y el poder desde la fuerza. Lo entienden desde ese lugar, desde el lugar donde pueden sacar ventaja sobre el otro. Pero Dios habla desde la relación de un padre a un hijo. Dios habla desde esa relación, desde el darse, y por eso se habla en misterio. Hablamos un lenguaje distinto a lo que el mundo entiende. Hoy me ponía a pensar con respecto a eso y cómo conceptos como poder, conceptos como autoridad, ahora sabiduría, conceptos como justicia, están tan a contramano de lo que presenta y enseña la Escritura, de lo que presenta y se da a conocer Dios. Hablamos el lenguaje de Babilonia, ¿sí? Y el Señor nos invita a poder reflexionar en esta sabiduría. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que ha sido... Es que todo va al revés, tanto los objetivos o los proyectos de vida que parecieran ser, entre comillas, buenos porque querés superarte, progresar o estudiar, siempre es todo para alcanzar algo, o por ejemplo un deporte para ganarle a otros, Totalmente. Y competir con el otro, Totalmente. o tener mejores notas que otro, y siempre destacar uno mismo. Todo al revés. Dios es todo lo contrario. Es a través de otro, ¿sí? Y es eso lo que Él es. Entender la sabiduría de Dios implica entender la plenitud de la deidad, implica entender cómo se combina ese poder, esa sabiduría, todo eso que hablamos acerca de Él, con la sumisión y la obediencia, ¿sí? Y esto se ve y se manifiesta en la cruz. Ahora, el último pasaje, el verso 8, nos habla de algo muy importante. El carácter de Dios implica constantemente darse por el otro. Eso dice la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes en la página 13, ¿sí? Que su carácter es dar constantemente. Ahora, desconocer esto es crucificarlo, implica crucificarlo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Sabemos que los reyes gobiernan por esa sabiduría, pero ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, si la hubieran entendido, si hubieran entendido que era Cristo esa sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Y esto sale para otro tema, ¿sí? ¿Quién mató a Jesús? Y tiene que ver con el entendimiento de cómo comprendemos esta sabiduría, cómo es que la conocemos. Un falso concepto implica esto. Y concluyo con estos pasajes. Los voy a leer porque por ahí quiero ir a algunas reflexiones. Esto estaba en la lección de escuela sabática de la semana pasada. Me gustó mucho el pasaje en Habacuc 3:4. Su resplandor era como la luz y cuernos salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Tal vez este era el versículo final para reflexionar, ¿sí? El poder de Dios revelado en Cristo sale de su mano. Cuernos es un sinónimo de poder en el hebreo. Cuernos salen de su mano. Y en esa mano estaba escondido su poder. ¿Pero qué había en esa mano? Zacarías 13:6 nos dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Habían heridas en las manos de aquel donde allí se encontraba su poder. En Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas? Están manchadas esas vestiduras. Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. Nos habla acerca de que ese poder que tenía, que se encuentra escondido en la mano, que son sus heridas, tienen un único propósito, que es salvar. Y no es que estaba solo aquel que estaba escondido ahí el poder. Dice en 2 Corintios 5:19, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. La cruz
lejos de ser una derrota, es donde está escondido su poder. El darse constantemente, lejos de ser lo contrario a sabiduría y poder, es lo que lo está definiendo. Y Cristo es la manifestación plena de eso, de lo que es nuestro Padre. No está escribiendo solo a Cristo, está escribiendo la plenitud de lo que es Dios. Y mi deseo, queridos hermanos, y con esto termino, mi deseo es que Dios siga trabajando en nuestros corazones, con el único propósito de seguir conociendo a nuestro Padre, como bien decía en 1 Corintios 1, bien conocerlo por medio de esta sabiduría.